¿Camino espiritual o camino de autoconocimiento? Vamos a verlo. Generalmente cuando nosotros comenzamos con un camino de autosanación, de autoconocimiento, lo que estamos indagando es en los vínculos primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a empezar a tomar conciencia del efecto que tuvieron en mí aquellos vínculos a los cuales yo me relacioné y me dieron forma. Una forma que tiene que ver con la construcción del psiquismo. A eso es que nosotros generalmente le atribuimos la forma de ser. Cuando nosotros hacemos alusión a mi forma de ser es de determinada manera, lo que quiere decir es que está hablando el registro de nuestra memoria. Es cómo nosotros nos fuimos autopercibiendo en relación a los sucesos que nos pasaron en la vida. Es por eso que este registro de memoria, que no tiene que ver con la conciencia, pero sí con el campo emocional, nos va creando en forma y por ende a esa forma nosotros la tomamos como identidad, pero no deja de ser una forma. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la indagación y el análisis de aquellas memorias afectivas que yo porto de mi familia, de mis vínculos primarios, de todo aquello que me dio identidad, inclusive de circunstancias de la vida, lo que yo empiezo a hacer es indagar en cuáles fueron las situaciones, personas, vínculos que me afectivizaron para que yo pueda identificarme y desde esa identificación percibir la vida. Obviamente que indagar en este camino va a ser de mucha riqueza para la conciencia, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada vez que nosotros abrimos el cofre de nuestro propio inconsciente, estamos abriendo una puerta a algo que nos constituye, algo que subyace a nuestra propia conciencia, pero que nosotros hasta hoy no tenemos registro. Eso quiere decir que yo puedo abrir esta puerta del inconsciente para dar luz a mis propias sombras, aquello que está oculto, y poder concientizar algo que me constituyó. Pero las letras chicas del contrato nos van a decir que cuando yo empiece a trabajar aquello que me dio forma, mi forma va a empezar a cambiar. Eso quiere decir que toda causa genera un efecto y todo efecto genera una causa. Es inherente que cada vez que yo cambie, entienda o libere algo que me dio forma, mi forma cambie. Y al cambiar mi forma, mi resonancia cambia. Por ende, puede que en determinados tiempos de nuestro propio crecimiento nos vayamos percibiendo de diferente manera. Y que por ende, aquello que en algún momento me fue afín, como alguna actividad, algún grupo de personas, algunos vínculos, empiecen a cambiar y por ende lleguen grupos nuevos, personas nuevas, actividades nuevas, o inclusive, y lo mejor para la conciencia, es percibir la realidad de una forma distinta. Con esto no quiero decir que porque uno esté sanando tenga que liberarse de los vínculos del pasado. Más bien, lo que quiere decir es que empieza a descubrir aspectos de uno que han quedado obsoletos. Y como esos aspectos quedan obsoletos y ya no lo definen, empezamos a incorporar nuevos aspectos a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser. Pero valga la redundancia que siempre estamos hablando de nuestra forma de ser. Es como nuestro ser cobra forma en la realidad, que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Cada vez que nuestro ser va cambiando esa forma, nos va desligando de ese registro de memoria del pasado. Nosotros podemos tomar cualquier tipo de terapia que trabaje sobre el árbol genealógico o sobre nuestros ancestros más inmediatos, por ejemplo, papá y mamá, abuelos o a los sumos bisabuelos, y siempre vamos a estar trabajando sobre la memoria afectiva que porta un determinado linaje. Y acá atención, cada vez que nosotros trabajamos sobre la memoria afectiva que porta un linaje, estamos liberando alguna emoción que quedó condicionada a una estructura o a un arquetipo psíquico. Esto quiere decir que esas funciones del psiquismo que nos constituye y que en un punto fueron grabadas por la emoción, o sea, dentro del marco astrológico por nuestra luna, las vamos a depurar emocionalmente. Pero esto no quiere decir que hayamos sanado o concientizado la función arquetípica. Cuando nosotros empezamos a trabajar un arquetipo, justamente es cuando empezamos a descubrir aquellos talentos, virtudes o cualidades que nuestro ser trae. Como por ejemplo, si nosotros vamos a una terapia de sanación en donde sanamos un patrón repetitivo de conducta que traemos, así sea heredado por nuestra familia, pero que nos está condicionando en nuestra vida, lo que vamos a estar haciendo es concientizar algo que habitaba en nuestro inconsciente y que inclusive conforma nuestra memoria genética. Al sanarlo, o sea, dar luz, conciencia sobre ese tema, me permito comenzar un proceso de liberación,
no quiere decir que por más que mi conciencia lo haya evidenciado, yo ya lo liberé, porque ese patrón me constituye. Y hasta que el psiquismo se desafectivice de la memoria emocional en relación a un mecanismo o a un patrón de conducta, va a demandar un proceso de tiempo, una ciclicidad de tiempo. Si uno hace el trabajo conscientemente, el tiempo para que se desafectivice de nuestra memoria emocional un patrón de conducta van a ser 13 lunas, lo que equivale a un ciclo anual. Cuando nosotros logramos borrar la memoria emocional de aquel patrón de conducta, damos lugar a que nuestra conciencia pueda jugar un arquetipo, que era el que estaba afectivizado por la emoción, de una manera diferente. Vamos a ver un ejemplo. Hoy en día en las redes sociales se ha puesto muy de moda hablar de cómo reconocer a un narcisista, cómo poder captar información de cuándo una persona es narcisista y qué es lo que lo define. Por ende, es un escenario que ha abierto el trabajo para un montón de facilitadores o terapeutas que se dedican a la sanación. Ahora, en ningún caso, una persona que es consciente o que está caminando un camino de conciencia se preguntan cómo llegó el narcisista a su vida. Y ahí es la cuestión en la que nosotros nos convertimos en sujetos a aquella realidad en la que habitamos. Si nosotros estamos inconscientemente magnetizando a que llegue a nuestra vida un narcisista, es porque necesitamos de esa información para que llegue a nuestra vida y poder elaborar algo. Entonces, no va a servir de nada que yo ponga el juicio o la crítica afuera, condene al externo, cuando todavía no sané ni trabajé el interno. Por eso, todo camino de autoconocimiento y de sanación comienza por uno mismo. Es así que cuando nosotros empezamos a indagar en aquellas cuestiones que nos constituyen, podemos empezar a cambiar las formas y resonancias que nos definen. Es importante comprender que a medida que yo voy sanando y liberando el campo de la memoria emocional, estoy abriendo el umbral para que ciertas funciones de mi propio psiquismo se expresen más auténticamente. Por eso, y un ejemplo muy convencional en la vida, van a ver que a veces el entorno nos condiciona. A veces la realidad puede dejarnos en un lugar muy escueto, muy acortado, y cuando cambiamos de realidad parecería que las cosas vuelven a fluir. Cuando de buenas a primeras nos dejamos de relacionar con cierta persona, con ciertos grupos, es como si la energía se libera y vuelve a ordenarse para poder llegar a cumplir nuestros deseos. Ahora, nuestra mente lo primero que va a pensar es que en realidad era por una cuestión de los demás. Pero acá te pido que te pongas un límite, porque nunca el externo va a tener una influencia que vos no permitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces podemos estar vinculados a determinados escenarios en donde nuestras energías no pueden emerger y simplemente por cambiar de escenario es que nuestras energías comienzan a florecer. Estas energías que en el juego de la realidad se van a expresar como funciones del psiquismo. Es así que todos los seres humanos tenemos las mismas funciones. Que todos tengamos las mismas cualidades energéticas no significa que todos las expresemos de la misma forma, ya que todos tenemos una forma de ser diferente. O sea, en relación a los sucesos de nuestra vida, nuestro ser ha adquirido una forma de ser. Esta forma de ser que ha adquirido se vincula netamente al registro del pasado. Es así que cuando nosotros comenzamos con un camino de autosanación, lo que vamos a hacer es profundizar en toda aquella memoria que nos constituyó, pero no quiere decir que estemos haciendo un camino espiritual. Si bien el camino de autoconocimiento es la puerta que nos lleva al camino espiritual, realizar un camino espiritual va a permitir que la conciencia pueda empezar a jugar dentro del campo de la realidad más conscientemente ciertas cualidades energéticas que son talentos de ser, como por ejemplo la sensibilidad, la creatividad y la vitalidad, permitiendo que estas tres fuentes de energía nutran a todo el psiquismo y lo lleven a encontrarse con su vínculo divino con el todo. En ello, encontrar sus talentos divinos. Como por ejemplo, algo que hoy en día está muy recurrente y lo he mencionado en otros videos, la telepatía, que no es algo de ciencia ficción, sino es una condición natural que tiene el ser humano. Ahora bien, vamos a analizar esto un poquito más conceptuado para poder entenderlo. Generalmente lo primero que vamos a escuchar es sanar las emociones. Sanar es un sinónimo de concientizar, o sea, tomar conciencia. Y por medio del entendimiento de nuestras emociones podemos entrar en el registro de memoria
por el cual nosotros nos sentimos cuidados, nutridos y protegidos, y eso nos da seguridad afectiva. Es así que cada vez que nosotros estamos trabajando emociones, lo que estamos trabajando es el registro vincular que creó el afecto de yo como parte con el todo. Ahora bien, generalmente nos enfrascamos en elaborar y sanar emociones sin comprender que las emociones son solamente una parte del sistema psíquico, pero no es la totalidad. Y más aún que el sistema psíquico es un sistema de la totalidad del ser humano. Entonces, querer comprender que un camino de autoconocimiento y de sanación solamente se va a limitar al campo emocional es un error. Es el primer paso en donde nosotros vamos a empezar a sanar y concientizar emociones que limitaron y condicionaron a las funciones de nuestro psiquismo, para que luego esas funciones psíquicas puedan expresarse a través de nosotros y del juego con la realidad de una forma más virtuosa y nos lleven a descubrir al ser humano que cada uno es.